Hola, el tema que estaremos viendo en esta ocasión es las consecuencias del movimiento de placas. Luego utilizaremos un simulador en línea. Compartamos esta increíble experiencia. Descripción. Conoce en qué consiste el movimiento de las placas tectónicas y las consecuencias que estos provocan. Objetivos de aprendizaje. Explicar en qué consiste el movimiento de las placas tectónicas. Enumerar los diversos movimientos que ocurren en las placas tectónicas y sus respectivas consecuencias. Explicar la diferencia entre la subducción de placas y la colisión de placas en el movimiento convergente. Movimiento de las placas tectónicas. Nuestro planeta puede definirse como una masa terrestre que tiene su fuerza en el interior, un lugar en el que el calor va incrementándose a medida que nos acercamos al núcleo. Verdadero causante de los distintos movimientos que sufre la superficie terrestre. Es uno de los procesos dinámicos que ocurren en el planeta Tierra, ya que va asociado con la ocurrencia de terremotos, erupciones volcánicas, el movimiento de los continentes, tsunamis, la generación de montañas, deformación de las rocas, formación de recursos naturales y otros procesos más. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Para hablar con exactitud de este tema debemos referirnos a la teoría de la tectónica de placas, un estudio que explica la constitución de la litosfera a base de placas sin olvidarse de la dinámica terrestre. Es importante saber que estas grandes porciones de masa se desplazan unas respecto a otras y en todas las direcciones a una velocidad de 2,5 centímetros al año. Una actividad continua que puede generar movimientos sísmicos de diferentes rangos. La formación de las placas tiene que ver con las corrientes del interior del manto, un lugar en el que se generó la litosfera hace millones de años. Movimiento de placas convergente. Se refiere a cuando dos o más placas chocan entre sí. El proceso más común en esta dinámica se conoce como subducción de placas. Sin embargo, en el movimiento convergente no siempre hay subducción y también puede haber colisión de placas. En el movimiento convergente, donde hay subducción, básicamente una placa tectónica se hunde o subduce bajo otra placa tectónica. En el movimiento convergente, donde solo hay colisión, básicamente es cuando dos placas tectónicas o litosféricas chocan pero no hay subducción. Movimiento de placas divergente. El movimiento de placas divergente corresponde a cuando dos o más placas tectónicas se separan o divergen una con respecto a la otra. El movimiento divergente se da a través de las dorsales medio-oceánicas que de manera constante forman nueva corteza oceánica mediante erupciones volcánicas que expulsan basalto, que es la roca que conforma el fondo oceánico. Movimiento de placas transformante. Ocurre a lo largo de fallas geológicas transformantes como la conocida falla de San Andrés de Estados Unidos. En este movimiento las placas se desplazan en sentidos contrarios a lo largo de un plano. Por lo tanto, aquí no hay convergencia ni divergencia de placas. Además, no se construye ni se destruye material rocoso, por lo que se considera un movimiento de placas conservador. Sin embargo, está asociado con grandes terremotos muy destructivos. Las placas y los terremotos. La principal causa de un terremoto es el movimiento de las grandes placas tectónicas. Depende de cuál sea la intensidad del mismo, el fenómeno sísmico puede alcanzar unos rangos u otros, produciendo más o menos daños. Un proceso que tiene lugar en la litosfera terrestre, donde la actividad y las múltiples colisiones están a la orden del día. Los terremotos son la simple consecuencia del movimiento de estas placas en las zonas internas de nuestro planeta. Movimiento de placas y erupciones volcánicas. El movimiento de las placas tectónicas genera el volcanismo y las erupciones volcánicas que pueden ser desde muy leves a muy explosivas en la corteza de la Tierra y que además muchas de ellas representan un peligro constante para los seres humanos. Movimientos de las placas tectónicas y tsunamis. A pesar de que la gran mayoría de sismos o terremotos ocurren en los límites divergentes y convergentes, muchas veces ocurren dentro de las placas tectónicas oceánicas, y este suceso puede causar grandes tsunamis. Básicamente el movimiento de las placas tectónicas genera terremotos y estos terremotos, cuando suceden cercanos a las costas o dentro de las placas oceánicas, pueden generar tsunamis destructivos. El simulador que estaremos utilizando pertenece a la Universidad de California, al cual podemos ingresar por medio de esta URL. El simulador nos indica que escojamos la dirección del movimiento de nuestra placa, pues ya sabemos que hay diversos movimientos, ya sea un movimiento divergente, un movimiento convergente o un movimiento de placa transformante. Aquí nos ofrece dos maneras
de observar la dirección de los movimientos. Y aquí podemos observar las consecuencias y el tiempo que tarda en dar resultado dicha consecuencia en este movimiento. Hemos escogido el movimiento divergente y aquí nos indica lo que representa cada uno de los dibujos o imágenes que estarán apareciendo en nuestra placa. Por ejemplo, nos encontramos con la litosfera continental, la litosfera oceánica, el manto de convección, la roca derretida, e igualmente aquí nos indica la consecuencia, ya sea un terremoto, sea una montaña, un volcán debajo del agua, un río o un río abandonado. Aquí podemos escoger el tiempo, ya sea 10 años, 100 años, 1000 años, 1 millón de años, 5 millones de años y podemos escoger hasta 20 millones de años. Escogeremos 10 años para ver qué ocurre y qué consecuencia podemos percibir en el movimiento divergente durante 10 años. Como pudimos ver, es un movimiento relativamente corto, el tiempo que hemos escogido, así que vamos a escoger 1 millón de años. Podemos ver cómo las placas se han separado y en medio de esta pudimos percibir ciertos terremotos, los cuales el simulador nos lo indica. Reiniciaremos nuestro tiempo y escogeremos 5 millones de años. Damos inicio y podemos ver cómo el movimiento nos lo va indicando. Igualmente en el centro podemos percibir los terremotos que se producen debido a este movimiento. Podemos ver cómo nos da un indicio de que aquí está surgiendo un río. Escogeremos 20 millones de años. Daremos inicio y veremos qué ocurre en el transcurso de este tiempo. Podemos percibir en el centro diversos terremotos, cada uno de diferente magnitud. Igualmente podemos ver cómo las flechas nos indican el movimiento que están teniendo las placas. Ahora podemos percibir con mayor claridad el río que en la anterior práctica de 5 millones de años percibíamos como algo pequeño. Aquí también podemos ver cómo hay montañas o bueno, en este caso volcanes debajo del agua, como también han surgido volcanes debido al movimiento divergente que ha ocurrido en un transcurso de 20 millones de años. Podemos ver que en 10 años no ocurre nada porque bueno, el tiempo es relativamente corto, así que nos iremos al inicio y escogeremos otro movimiento de placa. Damos a iniciar. Podemos ver que hemos escogido el movimiento de placas transformante. Igualmente nos indica lo mismo la litosfera continental, la litosfera oceánica, la roca derretida, el manto, los terremotos, las montañas, los volcanes debajo del agua, ríos y ríos abandonados, que son las consecuencias que podremos llegar a percibir en este movimiento de placas. En 10 años podemos ver que no ocurre o no hay un gran cambio, así que escogeremos 1000 años para ver qué ocurre. Podemos ver cómo en el centro hubieron una serie de terremotos, cada uno de diversa magnitud. También podemos percibir cómo la placa se ha ido moviendo poco a poco. Escogeremos nuevamente, ahora iremos por 1 millón de años. Vamos a iniciar. Vemos cómo en el centro ocurren diversos terremotos, cada uno con diversa magnitud. Igualmente podemos ver cómo la placa cada vez se va moviendo más. Reiniciamos el tiempo y escogeremos ahora 5 millones de años. Damos a iniciar. Podemos ver cómo en el centro, como hemos estado percibiendo en los diversos movimientos, cómo en el centro surgen o bueno, se dan terremotos, cada uno de diversa magnitud. Igualmente ahora podemos percibir cómo la placa tectónica se ha separado. Igualmente podemos ver que el río que cruzaba en línea recta se ha ido moviendo a medida que las placas se han ido moviendo. Igualmente podemos percibir con mayor claridad el espacio entre ellas. Escogemos nuevamente, ahora vamos a escoger 20 millones de años. Vemos en el centro nuevamente, como en las prácticas anteriores, los terremotos que surgen. Igualmente vemos el movimiento de la placa y cómo ésta se va separando. Igualmente podemos ver que el río se va moviendo y en este caso ha tomado otro curso, lo que nos da como resultado el cambio de dirección en el río y el surgimiento de un río abandonado, el cual podemos percibir en nuestro simulador.
También pudimos percibir los diversos terremotos, cada uno de diversa magnitud. Igualmente podemos percibir ahora con mayor claridad la separación que ha surgido entre las placas en el tiempo transcurrido en los 20 millones de años. Vamos a inicio y escogemos otro movimiento. Igualmente nos indica las mismas cualidades y ahora hemos escogido el movimiento convergente. Podemos apreciar la litosfera continental, la litosfera oceánica, la roca derretida, el manto, la dirección en la cual se moverán las placas tectónicas, igualmente las consecuencias que podremos percibir. Escogeremos ahora 1000 años a ver qué ocurre. Podemos ver el movimiento de las placas que ha sido relativamente poco comparado con las otras prácticas, así que escogeremos mayor cantidad de tiempo. Escogeremos 1.000.000. Podemos percibir en el centro pequeñas protuberancias que han surgido de la Tierra. Igualmente, el simulador nos indica, en base a las flechas, el movimiento que las placas están teniendo. En 1.000.000 de años podemos ver que han surgido pequeños montículos en la Tierra. Escogeremos 5 millones de años. En el centro podemos ver que a medida que las placas se van moviendo, y lo cual nos lo va indicando nuestro simulador, han surgido diversos terremotos. Igualmente, ahora las pequeñas protuberancias que veíamos en un inicio son más notables. En 5 millones de años podemos percibir cómo las montañas van surgiendo, que es una de las consecuencias del movimiento convergente. Igualmente podemos ver cómo la litosfera continental se va hundiendo. Reiniciaremos nuestro tiempo y escogeremos ahora la cantidad de 20 millones de años. Veremos qué transcurre en este tiempo. Igualmente podemos ver cómo las placas se van moviendo y los terremotos que surgen en el centro. Igualmente podemos ver cómo la litosfera continental se va ampliando en el centro y los pequeños montículos que veíamos ahora son más notables, dándonos a entender que son montañas las que se están formando. En 20 millones de años hemos logrado formar montañas y hemos comparado el tiempo que tiene que pasar para que las montañas, consecuencia del movimiento convergente, puedan surgir. Aquí el simulador nos indica que qué puede ocurrir si dos placas colisionan en el mar. Daremos iniciar a ver qué ocurre. Igualmente nos indica las mismas funciones, solamente que ahora nos encontramos en el mar. Igualmente podemos percibir las mismas consecuencias y los mismos componentes. Escogeremos la cantidad de tiempo de 1.000.000 de años. Iniciamos. Podemos percibir en el centro pequeños terremotos, igualmente como la litosfera oceánica se ha ido subduciendo. Igualmente podemos observar la roca cómo se ha ido derritiendo. Escogeremos ahora 5 millones de años y damos inicio. Podemos percibir los terremotos en el centro, igualmente como las flechas nos indican el movimiento que se está llevando. Podemos ver la litosfera oceánica siendo subducida por la demás, igualmente como la roca está siendo derretida. Podemos percibir en el centro cómo han surgido pequeños volcanes, quedando algunos Ahora escogeremos 20 millones de años. Podemos percibir en el centro donde se está dando el choque o la colisión, los terremotos en el mar, los cuales pueden causar tsunamis. Igualmente podemos ver cómo van surgiendo los volcanes a medida que las placas se van uniendo entre sí. El simulador nos indica el movimiento en base a las flechas y podemos ver cómo los volcanes finalmente se han formado, pero para que esto ocurriera tuvieron que pasar 20 millones de años. Guía de evaluación. Tema: consecuencias del movimiento de placas. Conteste de manera clara y ordenada lo que se pide a continuación. ¿Qué es el movimiento de las placas tectónicas y a qué va asociado? ¿A qué velocidad se desplazan las placas unas de otras? ¿Qué puede generar tsunamis?
Enumera los tipos de movimientos de las placas tectónicas. Explica la diferencia entre la subducción de placas y la colisión de placas en el movimiento convergente. ¿Qué son los terremotos? ¿Con qué está relacionado el movimiento de placas divergentes? Menciona la falla geológica transformante más conocida.